¿Qué pasará después de esta cuarentena? ¿Volveremos a trabajar desde oficinas, casas, espacios de coworking? ¿Cómo será esta denominada nueva normalidad? Esta cuarentena sacudió el sistema que creíamos era una realidad no negociable de espacios de trabajo. Ahora que la derrocamos, todas nuestras creencias sobre lo que debía o no ser una oficina quedaron totalmente en el olvido, en el pasado. Entonces, ¿qué sigue? ¿Desde dónde trabajaremos ahora? Esto es Encafeinados. Yo soy Fernanda Dudet y ahora hablaremos con Pepe y Charlie un poquito más de esto. Pues cuenta la leyenda que volveremos próximamente a una nueva realidad. Y aquí lo pongo entrecomillado porque ni sabemos cuál es esa nueva realidad ni cuándo va a venir. ¿Ustedes cómo se sienten al respecto? Dime, ¿cómo te sientes, Charlie? Bien, un poco preocupado porque de alguna forma el regresar a la nueva normalidad me hace pensar que estamos un poco mejor así como estábamos, pero bien, eh, creo que bien. Disfrutando el aislamiento social, así de no quiero ver gente. Ah, Completamente, sí. También, completamente. Sí, sí, sí. ¿sí? Fíjate que yo siento una cierta, emoción de cómo es que las cosas han cambiado, y así como como si fuera uno de esos programas de televisión donde te remodelan la casa y vas a volver a llegar y a ver qué te encuentras. Entonces, un poquito de anticipación de ver exactamente cómo es que va a quedar, pero también un poco de emoción de ver, qué ajustes se van a hacer. Y yo creo que ahorita ya en la antesala de el estar regresando a la normalidad, ya estamos empezando a ver ciertos patrones de quizá cómo va a ser. Y hay varios países que ya van adelantados, o sea, hay cosas que ya podemos estar viendo que se están haciendo en Estados Unidos o que se están haciendo en Europa, que ya nos dejan ver un poquito cómo va a ser esta transformación del nuevo mundo de oficina, o como dicen coloquialmente en México, cuál va a ser la nueva realidad de los godines. Y también creo que hay ciertas empresas en donde claramente iban adelantadas y que también son una pequeña ventana a cómo es que las cosas van a poder trabajar, ¿no? Aquellas empresas que tienen campus y oficinas que se asemejan más a un entorno universitario que a la granja de cubículos. Sí, y eso es porque esa es una gran pregunta, o sea, te remodelaron la casa y ahora ¿qué vas a volver? O sea, ¿va a haber algo a lo que volver? Es una de las preguntas o se va a redefinir, porque hemos Ujú. visto cómo empresas, por ejemplo, la semana pasada creo que fue Airbnb y Twitter fueron los que dijeron, ya no es, o sea, Twitter creo que fue indefinido de no tienen que volver a trabajar aquí físicamente y Airbnb dijo hasta lo que resta del año, ¿no? Y hoy Charlie nos contaba, ¿quién más se sumó a eso? Google y Facebook anunciaron también que iban a permitir que por el resto del año sus empleados trabajaran desde casa. Y de alguna manera, pues ellos creo que ya tienen una realidad un poco diferente, ¿no? Las empresas de tecnología ya están un poquito más preparadas, pero pues en las empresas tradicionales ya también lo estamos empezando a ver. Ayer platicaba con la presidenta de una compañía industrial, Fortune 20, y me decía que ya empezaron ahorita, por temas de escalonar, están empezando a generar un sistema en donde si quieres ir a la oficina, tienes que entrar a un calendario, hacer una reservación, más o menos decirles por dónde vas a estar, qué vas a hacer en la oficina, justificar un poquito tu presencia en la oficina, y hay límites de la cantidad de gente que puede estar en la oficina. Entonces una vez que se llenan las reservaciones, pues ya tienes que irte hasta el siguiente día. Y obviamente ahorita esto es un tema que viene empujado por tratar de disminuir la concentración de gente que está trabajando en el mismo espacio, pero que sí me decía que, pues, a los de finanzas les está encantando esto, porque una vez que se pueda llegar a convivir un poquito más de cerca, pues, no tienen por qué no intentar un mecanismo similar en donde haces una reservación y en donde, en sus propias palabras, la oficina se vuelve más un espacio de colaboración que un lugar en donde irte a sentar a trabajar. Y, pues, nuevamente, ¿no? Tocando este tema de que se asemeja más a lo que sería una vida universitaria, en donde los espacios vas, prácticamente a convivir con otras personas, a trabajar en donde quieres trabajar.
y no necesariamente tu espacio fijo en donde tienes un tercer espacio al de tu casa. Sí, que también eso era parte de lo padre, empresas como Google y todos ellos que era como esta filosofía de les damos tantos perks, tantas cosas tan chidas, porque como van a pasar muchísimo tiempo acá, no Ujú. podemos perder tiempo en que se muevan y tienen que ser muy, muy felices acá. Pero de repente, pues, o sea, pues si tú puedes estar en tu casa, ya no estás perdiendo tanto tiempo en el trayecto, pues no necesitas una cafetería porque te alcanzas a preparar algo rápido en tu casa de comer, o ya no necesitas el gym en tu empresa porque puedes ir al gym a la vuelta de la esquina de tu casa. Entonces, de repente, como estas cosas que solucionaban un problema se están volviendo en estos lastres, impresionantes para estas empresas, que esto nos obliga a revalorar, ¿no? Pero la realidad es que no a todos nos queda bien trabajar en casa, o sea, no todo el Sí. mundo le funciona este sistema. Ujú. Pero no necesariamente en casa, ¿eh? Y creo que aquí me quedé pensando después de lo último que dije, y creo que sí vale la pena aclarar. Hablé de la oficina como el tercer espacio, y normalmente se hablaba de que la casa es el primer espacio, la oficina es el segundo espacio, y luego convivíamos en un tercer espacio, ¿no? Lo que se decía de que hoy el Starbucks está diseñado para un tercer espacio, Bares, muchos bares están restaurantes. diseñados como un tercer espacio, ¿no? Y el comentario precisamente iba hacia allá, no necesariamente trabajar en tu casa, pero encontrar un segundo espacio en donde llevas a cabo la mayor cantidad de tus labores y tener la oficina prácticamente como ese tercer espacio de colaboración. ¿Sería eso como un replanteamiento para los coworking spaces que pensábamos que iban a morir, pero quizá esto los resucite? Sí, inclusive yo ahí, fíjate cómo vamos a visualizar las cosas. Vas a ir a la oficina o a ese espacio y las juntas van a tener que ser más eficientes. Vas a determinar tareas y luego te vas a tu casa o a otro espacio, los terminas y en la siguiente reunión los visualizas. Entonces es como nada más ponernos de acuerdo, vernos y cada quien a terminar lo propio, ¿no? Yo sí visualizo que el concepto del cowork va a cambiar completamente contra lo que es ahorita, ¿eh? Porque yo creo que ahorita el cowork se distorsionó un poquito hacia un esquema de un outsourcing de la oficina. Ujú. Simplemente tienes a alguien que te está administrando ese espacio. Pero regresando a tu tema, ¿no? No todo mundo puede trabajar en casa, no todo mundo tiene los espacios por diferentes motivos, ¿no? Puede ser una situación de la densidad de población, simple y sencillamente en una ciudad grande no vas a tener espacios tan grandes como para poderte dar el lujo de una oficina. Puede ser un tema de poder adquisitivo, de que si puedes o no puedes tener una casa que te lo permita. Pero lo que sí es cierto es que creo que va a haber ciertas situaciones en donde se van a dar espacios comunitarios para poder trabajar y que en muchas circunstancias, así como vas y te presumen el salón de eventos de la privada que te están tratando de vender, yo creo que van a empezar a surgir espacios de cowork en ciertas comunidades que pues no son propiamente tu casa, pero sí va a ser un espacio de colaboración y de interacción con otras personas en un entorno un poco más laboral. Y yo creo que eso también nos va a generar un cambio de lo que consideramos nuestras tribus, la gente con la que estás conviviendo constantemente, ¿no? Porque pues yo pudiera pensar en un escenario en donde si en la colonia donde vivo habemos varios profesionistas que pudiéramos estar coexistiendo, colaborando, platicando, compartiendo experiencias, a pesar de que trabajamos en diferentes empresas, en un espacio compartido. Esto es muy interesante porque sí es cierto, o sea, cuando tú trabajas en una oficina, todo el tiempo estás interactuando con personas que pertenecen a ese mismo negocio, ¿no? O sea, estás con las personas, pues, que se dedican básicamente a lo que tú te dedicas, aunque estén en diferentes áreas de esto. Y al estar obligado a convivir con tu comunidad, porque, pues sí, vas a buscar un espacio en el que puedas trabajar que te quede cercano, pues empiezas a interactuar con personas de otros gremios, de otros giros, y eso, pues, puede permitir la diversidad de ideas, permite la diversidad de soluciones y la creación de nuevos negocios, nuevas empresas. Eso también es bastante interesante. Sí, y aquí va a haber comentarios y observaciones, porque ya no, el concepto no es nuevo, ¿no? Hay este debate se dio cuando empezaron a surgir lugares para coinnovar, donde en algún momento alguien visualizó que existía un potencial de colaboración importante si es que
la gente que estaba desarrollando productos de diferentes sectores estaban compartiendo espacios en donde pudieran surgir ideas que se traslapaban entre disciplinas, entre productos, pero siempre existió este contrapunto de decir, ¿qué sacrificas a cambio de eso? Y si es que ese sacrificio es suficiente, digo, lo que puedas ganar es suficiente para poder justificar ese sacrificio. Pero yo creo que aquí los beneficios se van a dar sí, solo si regresamos a estos niveles de los que platicamos en el último podcast, en donde para que eso sea exitoso ya tiene que existir una cultura corporativa en donde el resto de los elementos estén en el nivel 3 o nivel 3 o 4 que nosotros hablábamos, donde ya se da la colaboración de manera natural, donde ya hay mecanismos para poder compartir los valores y poder estar trabajando dentro de una cultura empresarial a pesar de estar ejecutando las tareas de manera remota. Entonces, si eso ya se da, definitivamente sí se presta para que exista esta nueva realidad. Y fíjate que aquí también visualizo que pudiera existir un fenómeno bien interesante, ¿no? Que ahorita lo estamos viviendo. Por ejemplo, hace 5 o 10 años había una exigencia de que tú decías, oye, si yo estoy trabajando para la empresa, que la empresa me dé mi computadora y que la empresa me dé mi teléfono celular, ¿no? Y ahorita en muchos casos hay gente que dice, oye, no, espérate, güey, mi computadora no es solo un tema de trabajo, la tengo, con esa escucho música, con esa hago FaceTime con mis hijos, entonces no quiero restringirme a yo utilizar una herramienta de trabajo de la empresa. Entonces yo veo que esa transición también se pudiera llegar un poco a que el mismo individuo diga, oye, ¿sabes qué? No, no es necesario que me entregues espacio, yo ya tengo contemplado, así como ahora tengo un presupuesto para mi teléfono y tengo un presupuesto para mi computadora, pues quizá ya voy a tener un presupuesto para definir exactamente en dónde quiero yo tener ese segundo espacio de trabajo cercano a mi casa. Igual, y lo comparto con mis hijos que están en la prepa, que también van a estar en algún espacio similar. Entonces, creo que esto nos va a llevar a un reajuste bien interesante de lo que son estos espacios en los que estamos viviendo nuestra vida. Porque ese es un reto súper interesante. Tienes por un lado, por ejemplo, aquí en Guadalajara hay un espacio padrísimo de colaboración que tiene que ver con programas que tienen mucha responsabilidad social y se están buscando generar negocios con esta característica, ¿no? Entonces, es como dentro de la versión, ya sabes, hippie, de ver las Ujú. cosas, es una parte hippie, pero muy enfocada a los negocios y ser autosustentables. Luego, depende también el punto de tu vida, de dónde estás, ¿no? Si yo tuviera que elegir ahorita un espacio de trabajo, pues probablemente elegiría un espacio donde haya gente joven, donde sea muy dinámico, donde haya mucho ruido, donde haya mucha música, donde haya caos. Pero en un par de años que yo decida tener hijos, estas prioridades van a cambiar. Yo estoy, por ejemplo, enamorada de un coworking que no hay en México que se llama The Wing, que está enfocado para mujeres, y a mí me encantaría estar en uno de esos que tienen versiones desde para mujeres que no tienen hijos, que no hay nurseries, pero tienes el espacio donde te puedes o sea, que es súper importante todavía para mujer, lo siento, no estoy libre de todo el heteropatriarcado, pero maquillarte, arreglarte y pintarte para que sea en cámara, y aquí hay este espacio que te lo permite, donde tienes máquinas de gimnasio que van más de acuerdo a las áreas del cuerpo que tú quieres trabajar, donde hasta la paleta de colores llegas y dices: "Sí, esto está súper Pinterest, puedo tomar fotos para Instagram donde quiera". Em, pero también tienen espacios donde ya está para mujeres que son mamás, donde hay nurseries, porque también como mujer, de repente, tener un hijo y no poderlo estar checando, y más con toda la información que hay ahorita que te da mucho terror, es muy reconfortante saber que vas a llegar a un espacio donde está todo controlado, no te tienes que enfocar o preocupar que si hay internet, que si se limpió, que si hay papel de baño, que si todo, y que además tú puedes dejar a tu hijo en un espacio seguro. Entonces, eso está increíble porque aunque, por ejemplo, nosotros que trabajáramos en una misma empresa o algo, cada quien tiene una personalidad y una tribu distinta, aunque coexistamos para un proyecto, y que te den libertad de vivir con tu tribu el día al día, a pesar de trabajar en proyectos con otros, ya es un rollo muy evolucionado. Sí. Sí, y está interesante porque, como tú bien dices, vas a seguir trabajando en los proyectos y resolviendo los problemas y las tareas que tienen que ver con tu trabajo, pero en el espacio vas a elegir estar con la gente que tú quieras estar, ¿no? Entonces, esa comunidad que a lo mejor está a unas cuantas calles de tu casa o inclusive este espacio que tú mencionas que está en Nueva York, si vale la pena para ti, por todo lo que estás sacando, acercarte y en vez de ir a tu oficina, ir a ese espacio, está súper bien.
No, y piensa Sí. lo rico que es además, o sea, imagínate, todos tenemos que resolver un problema estamos trabajando en una empresa de hoteles y tenemos que resolver un problema que tenga que ver con, no sé, el registro de clientes y el recibir a los clientes. Y si estamos nosotros siempre juntos físicamente rebotando las mismas ideas, va a haber un momento en el que nos ciclamos. Si estamos trabajando en este proyecto y tenemos puntos de contacto y de encuentro, pero a la par yo puedo voltearme con mi amiga que acaba de viajar, que no trabaja en esto, que trae una perspectiva fresca y escuchar su anécdota de terror de cómo ella viajó con los niños y su sistema de llegar a un hotel y la recepción fue terrible porque mientras estaba haciendo el registro, el lobby estaba lleno de objetos de cristal donde no podía dejar a su hijo solo y no había un espacio donde dejarlo lo que ella registraba, me permite a este proyecto sumar información a la que nunca hubiéramos podido acceder si no hubiéramos hecho un estudio de mercado o si no hubiéramos hecho Ujú. un esfuerzo adicional al coexistir con otras personas. Y es un Sí. feedback inmediato, porque como tú dices, este ejemplo de los hoteles, pero con ese puede ser muchísimo. O sea, es como salirte de tu caja y poder ver cosas que están pasando a tu alrededor que te pueden caer de repente como el insight para resolver el problema que estabas buscando, ¿no? Y seguramente ahorita debe haber alguien que está escuchando, que está pensando y se está diciendo a sí mismo, pues sí, en su burbuja. Pero, pues sí, la verdad es que no hay soluciones absolutas y sí, seguramente hay cosas que jamás van a poder evolucionar porque dependen de ciertos medios de producción, depende de la atención que le estemos dando al cliente, la manera en que estamos atendiendo al cliente, pero lo que sí creo que va a cambiar es que sí se va a incrementar esta flexibilidad, ¿no? Porque ahorita tú lo mencionaste, Fer, o sea, no es que este cambio es que vas a dar el brinco completamente binario de un escenario A un escenario B, es simplemente el cambio de que va a dejar de ser binario, de que, oye, si yo siento que en cierto momento que puede estar marcado por un proyecto, puede estar marcado por simplemente la manera en la que me siento hoy, puedo estar yo agotado, pues quizá mi segundo espacio va a ser diferente esta semana a lo que va a ser la semana que entra, ¿no? O sea, yo ahorita puedo estar trabajando en mi casa, estoy adentro de mi oficina, pero pues sigue un momento en donde dices, oye, ya llevo 8 horas encerrado, déjame me brinco y voy a cambiar a trabajar al jardín, ¿no? Pero el punto es que creo que sí va a existir esta hambre por flexibilidad de en dónde estoy trabajando y cómo estoy trabajando. Y esto se va a contraponer contra una necesidad que sí es meramente corporativa de disminuir la cantidad de activos fijos y la cantidad de dinero que le tenemos que meter a crear espacios de trabajo rígidos. Entonces, definitivamente, esto no va a ser un cambio que vamos a vivir de la noche a la mañana. Hay muchísimas restricciones que al final yo creo que se van a terminar ajustando, pero de que vienen cambios, vienen cambios. Ahora, sí es cierto que el trabajar de manera remota es totalmente un privilegio, ¿no? Porque tienes que estar en la industria correcta, además la empresa que tienes tiene que ya estar en el nivel en el que puedas trabajar a distancia y sí es un privilegio. Sin embargo, este privilegio sí tiene un impacto para el resto de la sociedad y eso es también bien interesante y donde yo creo que los gobiernos deberían empujar o facilitar que las empresas puedan hacer esta transición, porque al no haber tantas personas circulando en una calle, tienes menos tráfico, donde el que pertenece a una línea de producción o el que tiene que está en la industria del servicio, donde el mesero tiene que ir a atender, puede llegar más fácil y esto le da calidad de vida. También el tema de la gentrificación, o sea, el momento en el que no tienes que concentrar a todos los desarrolladores o los mejores desarrolladores del mundo en San Francisco, no empiezas a correr a las personas que ahí vivían y las rentas no empiezan a incrementar. Se empieza a ahorrar muchísimo dinero, no nada más en la infraestructura, sino también en los sueldos, porque tú ya no tienes que pagar una renta altísima por estar trabajando ahí cuando puedo volar una vez cada 15 días o algo. Entonces, sí es bien interesante cómo esto, a pesar de que parta mucho del privilegio, permite permite que fluyan mejor otros sectores de la sociedad y que ellos también tengan mayor calidad de vida cuando nosotros nos quitamos del escenario. Claro, y no vamos a eliminar el tráfico, pero si por lo menos lo disminuyes, ya va a tener un impacto en la calidad de vida de todos. O sea, porque va a haber gente que se va a tener que trasladar, pero esto pudiera significar que tienes camiones que no están atiborrados a las horas pico. Y aparte, o también, esto sí habla del privilegio, pero también algo que es muy importante es qué pasa si, como muchos dicen, que el siguiente semestre o el periodo
de lo que queda del año, las clases van a seguir siendo virtuales. Pues entonces va a haber muchas familias que todavía no van a poder irse a su trabajo porque no va a haber guarderías, porque no va a haber ciertas cosas. Entonces las empresas van a tener que tener esa empatía otra vez de decir, híjole, pues sí, tienes que regresar, pero a lo mejor no pueden regresar todos porque tu situación es muy peculiar o muy particular. Y el obligarlos a regresar implicaría sí o sí tienes que poner ahí una guardería, que incrementar las posibilidades de contagio, o sea, tienes que entender. Y esto sí va a ser interesante. Y eso los pobres morritos, ellos son los únicos que es de ya, déjenlos regresar, por favor, con sus amigos, cómo sufren. Ellos y las maestras también, yo creo que son las, a pesar de que digan que no, yo creo que quieran regresar a las escuelas a dar clases de manera presencial, porque debe ser muy complicado para ellos, Sí. ¿no? Pues mira, podemos dedicarle prácticamente una hora a tratar de alucinar, de imaginarnos, pero realmente no vamos a saber hasta que las cosas se empiecen a acomodar, que todos empecemos a llegar, pero sin duda sí hay ciertos cambios que se van a dar y algunos, digo, por tema de salud, pero regresamos a este tema que hemos platicado en el pasado, de que lo que sí está haciendo el coronavirus es forzarnos a dar un brinco de quizás 5 o 7 años a ya pasar forzosamente una situación de incomodidad por empezar a acoplarlos a una nueva realidad que invariablemente nos va a generar situaciones completamente diferentes. Oye, y como empleado o profesionista, ¿no creen que esto hace que también tengas que prepararte mucho mejor? Porque la competencia ya no va a ser el de al lado, va a ser a global, ¿no? Justo con esta Sí, apertura. ya no se va a tratar de me voy a San Francisco para ver si consigo trabajo, sino de tengo que ser el mejor para que esté donde esté me contraten. Sí, pues mira, mi visión es que el concepto de empleo está muy basado ahorita en lo que es el poder, quién tiene qué poder. Y podemos regresarnos a siglos pasados donde la gente que tenía el poder era prácticamente la gente que era dueña de la tierra. Y después pasamos a un poder en donde el que tenía el poder es el dueño de los medios de producción. Y creo que todavía estamos ahorita en esta era parcialmente, en donde el que tiene la maquinaria, el que tiene la fábrica, el que tiene la oficina, es en donde está concentrado el poder, pero estamos brincando ahorita a una era en donde el poder lo tiene el talento, en donde el talento va a ser global, porque también yo te puedo decir que muchas de las decisiones de carrera que yo tomé, habiendo nacido en México, se dieron porque yo estaba viendo de qué manera podía ganar más dinero. Y entonces, en lugar de hacer lo que quizá hubiera sido mi pasión, yo me enfoqué a desarrollar los componentes que me iban a ayudar a ser promovido y a perseguir un título porque el título se traducía directamente en compensación. Entonces yo creo que al momento de que se nos abre este potencial de competencia global, no solo se abre competencia global para nosotros como individuos, se abre una competencia global para las empresas para poder atraer el talento. Ese es uno de los componentes más críticos y que creo que para las empresas que no están acostumbradas a tener esta competencia por su talento, les va a generar disrupciones sumamente fuertes. Porque si dices, oye, es que yo tengo un empleado que por circunstancias de su matrimonio, de familia, de lo que quieras, no puede salir de Guadalajara, Ciudad de México, Monterrey, entonces se ajustó a una realidad de compensación de esa ciudad y de repente una empresa en Silicon Valley dice, caray, ya no me importa si estás en Oakland, San Francisco, Los Ángeles, California, Monterrey, entonces ese empleado ya tiene una oportunidad con una empresa en San Francisco que hace un año no tenía. Y esto ya se empezó a dar en áreas de tecnología, pero yo estoy convencido que se va a empezar a dar en todas las demás áreas. Y esto es algo que las empresas, empresario, para las orejas, pon atención, porque te van a empezar a robar tu talento y vas a empezar a batallar en esta competencia. Y esto que habíamos hecho toda la vida, de tener una escala de sueldos basada en una encuesta que haces con tus vecinos corporativos o la gente que está en la misma región, la puedes empezar a tirar por la ventana porque el talento especializado ya está compitiendo globalmente. O sea, esto es una transformación desde esa perspectiva sumamente potente. Y democrática, porque en el sentido en México me encanta, porque como agencia, o sea, siempre era de las mejores agencias siempre están en el DF, que no eran las mejores, eran a las que les daban la cuenta porque estaban físicamente ahí, ¿no? Y el director de marca necesitaba que la agencia sí o sí fuera físicamente a presentarle un concepto.
Entonces, esto dejaba por fuera al talento de tapatíos y cualquier persona que no perteneciera al DF. Y luego te dabas cuenta que hay muchísimos, o sea, por ejemplo, en Monterrey en diseño hay una cantidad de gente talentosa, brutal, y en Guadalajara y en Colima a veces, o sea, conozco un diseñador muy, muy bueno de Colima que hace campañas para Nike y cosas así, que no eran opción para marcas mexicanas grandes o marcas que estuvieran centradas en la Ciudad de México, porque no estaban físicamente ahí. Y eran personas que no estaban dispuestas a sacrificar su calidad de vida o la cercanía a su familia a cambio de dinero. Y de repente que se abra esto, no solamente descentralizas que ciertos servicios no se den nada más de Ciudad de México para Ciudad de México, sino que vengan de fuera, pero también es una forma democrática muy interesante de repartir la riqueza en el país, donde puedes tú de repente tener personas en poblados, en ciudades, con super sueldos que luego pueden invertir en tierras, pueden invertir en negocios, pueden pagar más cosas, o sea, pueden fomentar la economía local a través de esta distribución o redistribución, que entonces ya permite que tengas restaurancitos más de caché en un lugar. Entonces, eso implica que el chef, que ese no puede trabajar nunca de manera remota, que vivía en un pueblito en medio de la nada en México, ya no se tengan que trasladar hasta las ciudades porque nada más ahí le pagarían su talento, sino que ya tienes talento local que está dispuesto a comprar las cosas. Y esto me parece muy interesante porque creo que ahora sí podemos a través de lo digital romper fronteras para tener una oportunidad más justa en todo el país y no nada más en focos así muy puntuales. No sé si se han dado cuenta, pero si se meten a los principales buscadores de empleo, ya existe la categoría de trabajo remoto. Sí. Sí. Sí, y es un skill que si los que tuvimos oportunidad en estos 2 meses que llevamos, pues es una maestría, es un aprendizaje completo, que es un skill que te vas a llevar para el futuro. Y aquí Pepe lo hizo bien, que pusieran atención, pero es la realidad. O sea, ¿qué va a detener a las empresas grandes de tecnología que no vengan a llevarse a todo el talento y contraten masivamente? Antes la aspiración, a lo mejor, o el freno de poderte ir a Estados Unidos era la visa o el patrocinio y demás. Hoy se va a democratizar, entonces la competencia se va a poner muy interesante. Qué curioso, ¿no? Que los intentos de frenar la globalización por la migración de talento, ya se va a ver, ya salió contraproducente. O sea, aún con el muro construido, digo, no, sin insinuar nada directo, ¿no? Pero hablando metafóricamente, el muro metafórico, se está eliminando la frontera del talento en estas áreas en donde se puede ejecutar el trabajo remoto. Pues muchas gracias, estuvo interesante la reflexión de hoy, Pepe y Charlie. ¿Cómo los encontramos en Twitter? A mí me encuentras como José Jorge Ruiz. A mí como César Lórzano en Twitter y en Instagram también. Yo soy Le-Dudet. Muchas gracias por acompañarnos en esta reflexión del último tramo de la cuarentena y mucho café. Recuerden que pueden encontrar más de nosotros y los recursos que compartimos o citamos en encafeinados.mx. Hasta luego.